Qué bien. Es un gusto estar todos juntos. Qué maravilla. O sea, la oportunidad. ¿Me pueden escuchar bien? Voy a mover el micrófono un poco para arriba. ¿Pueden escuchar bien? Sí, qué bien. Hemos estado hablando de defendiendo la fe. Primera de Pedro 3:15 leímos que debemos estar listos y preparados para dar una defensa de nuestra fe, para defender la fe. Y a través de los años ha habido mucha información de los mesiánicos o las raíces hebreas. ¿Conocen personas mesiánicas? Es un área que los que entran en ese tipo de judaísmo mesiánico o ese movimiento de las raíces hebreas, porque en muchos casos son cristianos tradicionales, pero aceptan algunas tradiciones judías y prácticas judías. Cuando empezamos a ver ese grupo de personas, muchas veces creen muchas cosas que el cristianismo tradicional cree. Muchos mesiánicos creen en la Trinidad. Muchos mesiánicos aceptan el cristianismo tradicional, guardan el domingo, igual que el sábado. Algunos guardan fiestas paganas. Hay personas que aceptan muchas de las tradiciones doctrinales cristianas y la mezclan todo junto con algunas enseñanzas rabínicas y añaden tradiciones judías también. Y mezclándolo todo, ellos se sienten que van a estar más cerca de Dios. Y según uno piensa en eso, enfocan muchas prácticas del Antiguo Testamento, muchas ideas del Antiguo Pacto, y al hacerlos, que están siendo, que es más lo que Dios esperaría de nosotros. ¿Eso es cierto? Si uno empieza a defender la fe para alguien que dice que debes ponerte esos tipos de tzitzis o que Cristo usaba ese tipo de franjas, ¿cómo puedes empezar a defender la verdad? No necesitamos usar franjas, pero ¿por qué no? Sería mejor si lo hiciéramos. ¿Cómo empezaríamos a defender contra eso mismo? A veces van a Números. Vamos a leer ese pasaje en el libro de Números, capítulo 15. Mire lo que dice aquí en Números 15. Y esto es lo que nos dice en Números 15. Veamos versículo 37. Números 15, versículo 37. Y el Eterno habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra. Dios da esta instrucción para usar esas franjas. Ahora, ¿por qué lo hizo? Lo dijo, dice, para que te acordéis de todos los mandamientos. Estas franjas eran porque la gente se olvidaba
de los mandamientos y desobedecía a Dios y necesitaban un recuerdo físico que debían obedecer. Y no eran solamente franjas, se ponían los mandamientos en los postes de la puerta y ahí tocaban ese poste para acordarse. Era parte de los mandamientos del antiguo pacto. El pacto de Monte Sinaí, Moisés, el pacto mosaico. Estamos bajo los términos del Antiguo Testamento, del pacto, el antiguo pacto. ¿Cuál es el pacto nuestro? Es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es un nuevo contrato. Tiene algunos aspectos que el antiguo tenía, algunas cosas en el nuevo pacto que estaban en el antiguo, sábado, días santos, diezmos, todas esas cosas son parte del nuevo pacto, pero ¿qué de franjas? Eso es parte del nuevo pacto. Dios nos entregó ese recuerdo físico para guardar sus mandamientos. ¿Qué nos entregó para acordarnos? Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 reconocemos que tenemos algo mucho mejor que franjas para recordar los mandamientos de Dios. Lo que Juan 14, versículo 26, tenemos las palabras de Jesucristo y lo que Él dice. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bajo los términos del nuevo pacto, necesitamos franjas, tenemos que poner los 10 mandamientos en un poste en la casa. No tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que nos recuerda de todas las cosas. Y como nos acordamos, Cristo vino para revelar el lado espiritual de la ley de Dios. Esos aspectos espirituales son mucho más importantes que un recuerdo físico. Los mesiánicos dicen que hay que ponerse franjas porque Cristo lo hizo. Bueno, acuérdate que Cristo estaba bajo el antiguo pacto. Él tenía que guardar el antiguo pacto perfectamente como lo hizo. Por eso es que Él seguía esas cosas. Pero nos damos cuenta que bajo el nuevo pacto, algunos aspectos fueron removidos. ¿Pueden acordarse de algunos aspectos que fueron removidos después de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Tenemos que tomar y sacrificar un cordero en la Pascua? No. No tenemos que sacrificar animales porque bajo el nuevo pacto, porque tenemos el sacrificio de Jesucristo. Bajo el nuevo pacto, nosotros debemos ser un sacrificio viviente. Según pensamos estas cosas, es tan importante acordarnos que el nuevo, el antiguo pacto ya terminó.
ya se acabó, porque bajo el nuevo pacto igual encontramos el sábado, encontramos las fiestas santas, esos aspectos espirituales de la ley que están en efecto todavía. Por eso no podemos acordarnos en Hebreos, capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 13, que nos recuerda lo que está vigente o no. Tenemos que seguir todas esas prácticas mesiánicas para ser un cristiano. Es interesante pensar sobre eso a través de la historia de la iglesia. Había un tiempo en la historia de la iglesia y algunos sentían que por ser un cristiano tenía que hacer ciertas cosas que estaban bajo el antiguo pacto. Cuando la iglesia empezó, la controversia era la circuncisión. Tenía que ser físicamente circuncidado para ser un cristiano. Eso fue uno de los primeros temas principales que surgió. Y en Hechos capítulo 15 llegaron a la decisión que la circuncisión no era un requisito, pero bajo el antiguo pacto sí lo era. Sí era exigido, pero hoy día físicamente no está requerido, pero está requerido espiritualmente. Sí, sí lo es. Debemos ser circuncidados del corazón, debemos ser cambiados y transformados. No es una cosa física, sino espiritual. Y cuando pensamos en esos aspectos y lo atamos en Hebreos capítulo 8, mire versículo 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esas cosas tradicionales como franjas, como crecer barbas, son obsoletas, se caducaron, ya no se aplica. Eso lo hizo el primer pacto, ese pacto sinaítico, obsoleto. Flecos. Cuando está listo para desaparecer, todavía estaba el templo, estaban todavía sacrificando animales y por eso no se había terminado todavía. Unos años, en el año 70 fue destruido el templo, todas las piedras fueron socavadas, ya había terminado. Y así hoy día no tenemos que usar flecos porque estamos bajo el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, porque el Espíritu nos guía y nos sometemos a ese Espíritu y nos recuerda de las verdades de Dios y sus caminos. Y en muchos aspectos, muchos caen en estas ideas equivocadas que si uno es más judío, es más espiritual. ¿Eso es cierto? No. Estamos hablando, como le podemos decir a las personas quiénes somos, cómo nos describimos. Somos cristianos del nuevo pacto. Creemos en Jesucristo. A veces las personas dicen, ustedes no son cristianos porque guardan el sábado. Somos cristianos del nuevo pacto. Estamos hablando en ABC con los estudiantes y yo planteé esa pregunta. ¿Cómo describirían quiénes somos? Si alguien nos preguntara,
¿qué religión eres? ¿Cómo definen lo que son? Uno de los estudiantes dijo, nosotros somos como judíos. Un momento, somos como parecidos a los judíos. No, ese es el error que caen los mesiánicos. Si hacen todas estas tradiciones judías, eres un mejor cristiano. Pero la iglesia del Nuevo Testamento llegó a la conclusión, no somos judíos, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que usar flecos, no tenemos que usarlo para el cristianismo del nuevo pacto, que estamos guardando esa parte espiritual que nos recuerda en Hebreos y vean y validar ese hecho que cuando el pacto ya se acabó, eso no cambia el día sábado porque está vigente hoy día. Y reconocemos que no es un día solo, sino las implicaciones espirituales del sábado. Y representa el milenio, cuando el reino va a venir, un tiempo de descanso, de paz. Y según habla en Hebreos, eso es lo que nos recuerda en Hebreos capítulo 4. Nos recuerda de esto mismo. En versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Compara la tierra prometida con el reino de Dios. Los israelitas descansaron en la tierra prometida, salieron de Egipto y podían descansar de sus enemigos. Pero para nosotros, nuestro descanso es el reino de Dios y anticipamos ese reino de Dios. Y aquí nos dice el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La traducción ahí a veces no es muy clara. No está hablando de un lugar de descanso como la tierra prometida. Esa palabra descanso es en griego sabatismos, que significa el guardar el día sábado. Ese día del sábado permanece en el pueblo de Dios. No es un día de trabajo, sino de recordar esos principios espirituales, que ese reino viene, que Jesucristo va a regresar, que descansamos de nuestras labores, de nuestro trabajo, y así estamos guardando un sábado en espíritu, en forma espiritual, para recordarnos de esas verdades espirituales, parte del nuevo pacto. Y reconocemos esto mismo. Solamente tener prácticas judías añadidas al cristianismo no nos hace un mejor cristiano. De hecho, estorba, es un obstáculo, o sea que está vistiéndose con esos flecos o esas cosas físicas. Cristo dijo que adoramos a Dios con flecos y con postes con los mandamientos en la pared. No, en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 23. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y eso nos ayuda a encuadrar esta idea de las raíces judías que interfieren con adorar en espíritu y en la verdad. Hay otra cosa que quisiera tomar unos minutos para defender en contra. Una son los flecos que usan los mesiánicos. El otro
son los nombres sagrados. Casi todos los mesiánicos sienten que hay que dirigir a Dios por un nombre específico, o si no, no puedes adorar al Dios verdadero. Y esto pervierten el pasaje en Hechos 4 que dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo que puede uno ser salvo. Si no tienen el nombre exacto, no puede ser salvo. Así pervierten ese versículo. ¿Es cierto que tenemos un nombre especial para Dios para entender y poder adorar a Dios en espíritu y en la verdad? ¿Cómo podemos defenderlo? Tienen que usar el nombre Yeshua o Yahshua o Yahvé o Yahweh o donde dice Yahvé significa como no way en inglés, que significa no hay caso. ¿Cómo puede defender en ello? Los nombres tienen, la Biblia tiene esos nombres en ellos. Y Jesús era judío. No pronunciaríamos su nombre como Jesús, si estuviera ahí, o Joseph, hablarían de forma diferente, pero esta idea de nombre, cuando recordamos el nombre de Dios, apunta a su autoridad y su identidad y su carácter más que un nombre. En muchos casos, los mesiánicos hablan de que como hay una magia en ese nombre. Si tienen el nombre correcto, entonces están bien en Dios. No usarían nombre Dios, sino Yahvé. Si uno estudia lo que significa un nombre, es sobre el carácter de ese nombre. Sí, respetamos el nombre de Dios. Uno de los mandamientos nos recuerda: no tomen el nombre de Dios en vano. No debemos maldecir con el nombre de Dios y todo. Pero si decimos que somos cristianos, si estamos bajo el nombre de Dios, que debemos honrar su nombre en todo lo que hacemos. Porque si decimos que somos cristianos, no tomen el nombre de Dios en vano. Hagan lo que es correcto, sigan la verdad, adoren en espíritu y en la verdad a Dios. No queremos mal usar el nombre de Dios, pero ¿cómo podemos honrar ese nombre? Que asegurarnos que vamos a decir el correcto, así son los mesiánicos, tienen que usar el nombre correcto, o si no, toman el nombre de Dios en vano. No dice, espera, no mal usamos el nombre de Dios, lo honramos, lo adoramos y lo obedecemos. Así es como honramos el nombre de Dios a través de la obediencia. Tengo que decir este nombre justo en esta forma. No es el caso así. Si uno toma un paso más adelante, como sabemos que podemos usar nuestros nombres por Dios en español o en inglés o en francés, podemos tomar el nombre en nuestro idioma, el nombre de Dios. Los mesiánicos dicen, no, tienes que usar nombres hebreos. ¿Cómo sabemos que es cierto eso? Podemos usar cualquier idioma que hablamos y eso está bien. Hay una sección de la Biblia donde nos dice que está bien, pero usar nombres de otros idiomas y usar el nombre de Dios. Bueno, si vamos al comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 2,
Esto es una forma de defender el hecho que podemos usar nuestro propio idioma cuando se usa el llamar a Dios. En Hechos 2, el día de Pentecostés, cuando la iglesia del Nuevo Testamento empezó, ¿se acuerdan que habían venido de Jerusalén de todas partes para guardar ese día de Pentecostés? La historia, sabemos que Dios derramó su Espíritu Santo y como lo hizo en versículo 6, y qué empezó a suceder. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban maravillados y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estaban escuchando en forma jerigonzas. ¿Qué estaban escuchando? Dice en cada lengua, dice, estos son los idiomas, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirenes, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en sus propios idiomas. ¿Y quién estaban escuchando? Estaban escuchando las maravillas de Dios, las maravillosas obras de Dios. No puedes hablar de las obras de Dios sin hablar de su nombre. ¿Cómo se escuchaba? ¿Solo en hebreo? No. En todos esos idiomas. Ellos escucharon el nombre de Dios y sus maravillosas obras, su plan y su propósito. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Escucharon del sacrificio de Jesucristo. Y Pedro repasa todo eso. Estaban escuchándolo en sus propios idiomas. Por eso Dios no está limitado al hebreo. Los nombres de Yahvé o Yeshua no está limitado. En la Biblia nos habla que ese es el caso. De hecho, cuando uno tiene que decir en forma precisa ese nombre, los mesiánicos no pueden estar de acuerdo, porque algunos dicen de esta forma, otros de otra forma, que nadie sabe ni siquiera la pronunciación exacta de esa tetragramatón, ese término tetragramatón. Las 4 letras de Yahvé, Yahweh, han perdido la pronunciación porque en el judaísmo pensaban que era tan sagrado que no podían decir esa palabra. Y en la escritura, cuando lo leían, lo sustituían con Adonai, o Señor, en vez de decir este nombre sagrado de Yahvé. Y por eso no estamos 100% seguros cómo se pronuncia correctamente. Cuando eso están argumentando de que realmente no están tan seguros. Lo pueden decir en forma, hay que decirlo de nuestra forma, o no pueden ser salvos. Pero eso no es cierto. La Escritura nos recuerdan en Romanos capítulo 10, versículo 9.
Romanos 10, versículo 9, tenemos que pronunciar exactamente bien, o puedo usar mi propio idioma para hablar los nombres de Dios, que es lo más importante. Aquí tenemos un entendimiento de los mesiánicos y de las raíces hebreas. En Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es lo que me salva tener que pronunciarlo correctamente. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Como los griegos llamarían el nombre del Señor en griego. ¿Cómo llamarían los judíos el nombre del Señor? Puede ser en arameo o en griego, porque muchos vinieron de Babilonia y hablaban griego, otros en hebreo. Pero el punto es, no es cómo se dice el nombre de Dios o ese nombre específico que se usa. Está hablando de la creencia, de la fe, de confiar en Dios, de la obediencia, de lo que es arrepentimiento. Eso es como Dios escucha cuando vamos a Él en fe, en arrepentimiento y cuando obedecemos. Y así empieza a ayudarnos a defender la fe, que es específicamente ese nombre que dicen que es el único y la única forma. Eso no es cierto. De hecho, hay una escritura que nos ayuda a refutar esa idea de nombre sagrado. Todo el pueblo de Dios a través de toda la Biblia entendió ese nombre sagrado que los mesiánicos dicen que es la única forma que uno puede ser salvo. Si eso fuera así, entonces todos tenían que haberlo conocido si serán parte del reino, pero siempre era cierto así que todos entendían esta palabra. Vamos a Éxodo, capítulo 6, versículo 2. Tenemos un problema porque en Éxodo, capítulo 6, versículo 2, hay algunos que no van a ser permitidos en el reino por ese estándar mesiánico hoy día. En Éxodo 6, Dios estaba hablando con Moisés, y según estaba hablando con Moisés, ¿se acuerdan de la historia que va a hablar a Faraón y dice, pero ¿a quién voy a decir que me envió a los egipcios? Y en el versículo 2, en el capítulo 6, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Jehová. No, dice, aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai, no Yahvé, no el Eterno. Yo aparecí como Dios omnipotente.
mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Está bien el Shaddai? ¿O Abraham, Isaac y Jacob están perdidos porque no son parte del reino, porque no usaron ese nombre sagrado? Y este problema de los mesiánicos, Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, ellos dicen, no, hay que eliminarlos a ellos porque no sabían ese nombre sagrado. Hay muchos nombres para Dios. No hay solo uno especial, el que es el único nombre que podemos usar. Cuando uno empieza a ver aquí ese Dios todopoderoso, el Elión, el Dios más alto, el eterno, Yahweh, el creador, muchos nombres, maestro, rey, redentor, son nombres de Dios y son nombres apropiados que podemos usar según llamamos a Dios. Hay unos apuntes, podemos ponerlo en el sitio web. Tengo varias referencias con diferentes escrituras que pueden averiguar más tarde, según reconocen que Dios se revela a través de muchos nombres y muchos títulos. Si van al final de la Biblia y dice, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, como un título, como un nombre. Por eso es que nos muestra que no estamos restringidos a un solo nombre hebreo para poder adorar correctamente a Dios. Eso es una falacia. Es un ejemplo bueno para explicar eso. Si eres un mesiánico que dice que eres un Mesías, el que estás siguiendo al Mesías, pero Cristo no hubiera usado ningún otro nombre que este nombre. ¿Correcto? No, no es así. Hay un gran ejemplo cuando Cristo estaba siendo crucificado en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 que esta idea de solo usar un nombre sagrado en Marcos 15, versículo 34, está al final de la vida de él, está listo para morir por la crucifixión. Marcos 15, 34, empezamos la historia y dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, no, Yahvé, no dijo Yahvé, Eloai, Eloi, Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo usó otros nombres, no usó ese nombre, este nombre especial, sagrado, que los mesiánicos sienten que es el único camino. Usó el término en arameo y creen que Dios lo escuchó. Y es interesante, tenemos una traducción en ese término arameo. En el idioma no sería no inglés ni español. Ese arameo fue traducido al griego, que dijo mi Dios, oh Dios mío, Dios mío. Aquí las escrituras sagradas muestran claramente esa idea que solo usar el nombre sagrado no encaja. Si fuera requerido
no hubiera dicho Cristo en un momento en el Nuevo Testamento que este es el único nombre que se debe usar. No, de ninguna forma se encuentra eso. Y así podemos reconocer el nombre de Dios no es una fórmula mágica, no es un nombre secreto. Nos dice vez tras vez sobre la oración en Mateo 5. Dice que no uséis vanas repeticiones. Eso es Mateo 6, que puede uno caer en la trampa porque no reconocen que podemos llamar a Dios como nuestro creador, como nuestro Padre, que tenemos una relación con Él. Y así Cristo dijo, Abba, Padre, querido Padre, se puede relacionar con Dios. Y por eso es que Dios dice, no usen esas repeticiones, nombres repetitivos. Quiere escuchar una oración sincera, escucha a Él. Oraciones humildes cuando hablamos con fe y obedecemos, porque nunca queremos caer en esa trampa que ser más judío significa ser más justo. Eso no es el caso. Usando palabras hebreas pueden sonar bien elegante y educada, pero no es necesario. Y eso mina la espiritualidad de lo que Dios nos llama, que es a través del Espíritu y la verdad que lo adoramos. En Gálatas hay un versículo tan bueno al respecto. En Gálatas, Gálatas 3, versículo 26. Lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por solo hablar mi nombre sagrado. No dice eso. Son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Solamente hay hebreos. Dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es un recuerdo tan importante de todo esto, que reconozcamos que Dios tiene un nombre especial como el Todopoderoso, Eterno, Creador, como el Dios Altísimo, porque un nombre no puede abarcar todo lo que Dios significa. Y hay otra cosa más que pensar. Hay cosas que algunos de los mesiánicos intentan implicar sobre Yeshua, ese nombre hebreo de Jesús, Yeshua, Yahshua, lo que sea. Y ellos dirán, usamos el nombre hebreo porque ese nombre Jesús es pagano. Es un término pagano porque viene de la palabra Sus, el Zeus. ¿Han escuchado ese razonamiento? Algunos mesiánicos dicen ese nombre de Jesús que usan, vienen de el dios Zeus porque quieren usar ese nombre Jesús. ¿Eso es cierto? No lo es. A pesar
que en el griego suene parecido o las pronunciaciones, no es cierto. Si uno busca el origen de la palabra de Jesús, no tiene ninguna conexión entre ese nombre Zeus y el nombre Jesús. El nombre Jesús vino a nuestros idiomas a través del griego y latino. Por eso usamos la versión latina de Jesús. Y no viene del nombre Zeus. Es completamente diferente. Según consideramos eso, nos damos cuenta que eso no es cierto. Y que no quieren caer en esa trampa. Cuando pensamos en el nombre, enfocamos en lo que Él es y lo que ha hecho como el Hijo de Dios, como el Salvador, como nuestro Rey venidero. Esas son lo que debemos enfocar mucho más que una pronunciación especial. Si vamos a honrar el nombre de Dios, ¿tiene que ver con una pronunciación o es más la obediencia? Es más honrar y obedecer en espíritu y en verdad. Según terminamos con esa idea de cómo los mesiánicos pusieron tantos énfasis en las cosas como los nombres específicos. No, eso no es un requisito. Eso no es que Dios espera de nosotros, especialmente como énfasis, que tenemos que usarlo para ser salvos. No, lo que reconocemos es que Dios tiene muchos nombres que revelan quién es Él y que debemos respetarlos. Sí, debemos honrarlos y que nos enseñan tantas cosas del carácter de Dios, pero también reconocemos que es por fe que somos salvos y a través de la salvación de Jesucristo y esa dependencia en Él. ¿Sabe Dios lo que estamos diciendo hoy día? Sí, si estamos hablando en inglés o están escuchando en español, Dios entiende todos los idiomas, cada idioma. ¿Y qué nos dicen sobre predicar esa palabra, ese mensaje del Evangelio? Él dijo, vayan a Judea solamente vayan a los hebreos. No, tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones, en todos los idiomas. Y así reconocemos eso. No era un requisito que Cristo exigió que solamente debían usar ese nombre, porque Dios mira el corazón, la actitud, la obediencia. Y cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que en la iglesia respetamos su santo nombre, pero también nos damos cuenta que no es un requisito usar una sola palabra y nombre. Y así podemos concluir con Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, lo que Dios espera de nosotros bajo los términos de un nuevo pacto. En Juan capítulo 4, Cristo dijo y delineó esa perspectiva. En Juan 4, capítulo 4, está hablando con la mujer samaritana y dice algo maravilloso en el versículo 23. Juan 4, 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, eso es lo que decimos que somos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Usó el nombre Padre, no usó el nombre de tetragramatón,
al Padre en espíritu, en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué bendición que Dios nos ha dado esa verdad, qué bendición nos ha revelado a nosotros su verdadera naturaleza para que podamos entenderlo y su propósito y su plan y no quedar atrapados con que parecen religiosos, tienen una forma de piedad, pero como Cristo dijo, niegan ese poder. Nunca queremos caer en esa trampa. Reconocemos la verdad de Dios, que recordar en espíritu y en verdad. Así terminamos la clase.